Mío, les voy a pedir mucha atención y altura de mira con el tema que vamos a tratar a continuación, porque si algo ha caracterizado este programa es ver todos los puntos de vista posibles frente a un tema tan polémico como es la fe y las religiones. Fíjense que un estudio reciente que se llevó a cabo en Reino Unido, que se hizo sobre más de 7.000 personas, determinó que aquellos que tienen una clara inclinación, eso fue lo que demostró este estudio en particular, una clara inclinación hacia la religión, podría también tener clara dependencia hacia las drogas, o también tener trastornos mentales, o tener una especie, ¿cómo decirlo?, de facilismo mental que le permite ingresar cualquier tipo de información o manipulación, manipulación mediática. A mayor fe, mayor, digamos... Exacto. Es una mayor dependencia. Obviamente se desató la polémica porque muchas personas, la gran guía, el gran volante que tienen en su vida es la religión, que es la estructura, el pilar de cómo comportarse, digamos, en sociedad día a día, y además, digamos, le estructura los valores con los que ellos enseñan a sus hijos, cómo se comporta con sus vecinos, hermanos, etcétera, etcétera. Sin embargo, este estudio, que ya obviamente sacó chispas en gran parte del mundo entero, tiene que ver con que, de alguna manera, condicionó que a todas esas personas de fe excesiva los trató derechamente como locos o personas claramente nocivas. Bueno, yo quiero, a propósito de este tema, simplemente porque nosotros acá tratamos de ver todas las aristas posibles respecto a un área tan importante y que obviamente comanda a la mayor parte de la población de este mundo, como son las religiones, sobre este hombre que nació en Kenia pero se educó en Inglaterra, que hace algunos años realizó un documental que se llamaba Religión, la raíz de todos los males. That is that if there is no God and there is no lawgiver, why does it matter what I do? Why is rape wrong? Why is paedophilia wrong? Why are any of these things wrong if the... Just said a very revealing thing. Are you telling me that the only reason why you don't steal and rape and murder is that you're frightened of God? I think that all people, if they think they can get away with something and there is no consequences, we actually tend to do that. I think. Richard Dawkins, que es ahí el hombre de pelo canoso, que es el que genera este documental, habla con este ministro de fe y le dice: a ver, usted lo que está diciendo es que porque cree en Dios y porque le tiene miedo, usted no comete actos de asalto, violaciones, pedofilia, porque obviamente es él lo que lo obliga obviamente a encarrilarse por el buen camino. Y dice: exactamente, o sea que si alguien no cree en Dios, no tiene ninguna posibilidad de poder entender de que no se le puede hacer el mal a la persona y agarrar una moral personal. Ese es el primer cuestionamiento. Pero es que ahí entra, claro, pero ahí entra la justicia. O sea, si no tenéis fe, está la justicia, sí, digamos. O sea, si tú sabes que si vayas a abusar de un niño o vayas a cometer... hay ciertas normas y leyes que a ti te enjuician, digamos, la sociedad civil. Según lo que yo entiendo, es que este hombre está planteando que el ser humano es como intrínsecamente perverso. Claro. Por ende, el creer en Dios es el freno que tiene como para la moral, como para evaluar el bien y el mal, etcétera, ahora, más allá de las leyes. Dios también es un descanso en las personas, como a seguir un camino y obrar bien y ir para allá. Claro, pero si no hay Dios, no tenía autonomía. Si no crees en Dios, tú deberías poder ser igual de buena persona, en el fondo. Pero eso es. La gente que conoce a Dios. Es un bastón súper grande creer en Dios. Claro. Hay un grupo de personas que no creen en Dios. Yo no creo que esa gente sea ni pedófila, ni ande asesinando, ni ande haciendo ese tipo de... Yo creo que ustedes dieron el clavo. Lo que él postula, el dueño de este documental, que dice que la fe y la religión es la raíz de todos los males, es que dice que tú no necesitas de una religión o creer en Dios para poder entender qué es lo que está bien, lo que está mal, y generar en ti de ser una persona de bienaventuranza, de ser una persona moralmente correcta, tratando de evolucionar personalmente hacia los demás. En cambio, hacerlo porque te van a castigar, ya sea por las leyes o por Dios, no es que sea una persona buena, sino una persona con miedo, y eso nadie lo puede desear. Yo me pregunto, en la época prehistórica, cuando no existía la conciencia de que existía un Dios, pongamos el ejemplo así bien situado, el hombre sentía que cuando sentía la agresión del otro había una provocación que no era una energía positiva, y por tanto habían reacciones las cuales se podían, a lo mejor no sé cómo lo interpretaban, pero efectivamente si en algún momento estaban juntos también se llegaban a separar y a desunir. O sea, y en ese sentido no necesitaba haber un Dios. Hoy día, y entendiendo un poco lo que dice Gonzalo,
para la gente que no cree, para la gente que no crea, también yo podría especular y pensar que eso también es un montaje, porque hay tipos que sí se salen con la suya, entendiendo de que exista o no exista Dios, va a también existir una ley que te puede castigar, pero en definitiva tú también la puedes burlar. Bueno, lo que dice es un punto muy importante, porque lo que habla, digamos, este documentalista es que hay personas que creen en Dios y son tan malas o más malas que predican con la boca y sabemos de tantas oscuras que es lo que hacen, digamos, con niños y todo lo demás. Entonces, finalmente, lo que dice este documental, que está en pro del ateísmo, es que no necesitas un Dios para tú mismo hacerte responsable de lo que es correcto y no, y saber si le está haciendo daño a otra persona. Y por otro lado, que no que por creer en un Dios garantiza que tú seas una buena persona o que derechamente, digamos, sea una persona libre que está decidiendo en pos de la justicia y no simplemente manipulado por el miedo. Y pasa muchas veces que los católicos van... Yo conocí a una persona muy religiosa que me decía que tenía todo el derecho, él se sentía con el derecho de repente de cometer estas faltas, entre comillas, porque él sabía que... como de engañar a la señora, pero sabía que llegaba el domingo, porque sabía que llegaba el domingo, listo, se iba a confesar y sus pecados iban a ser perdonados. Exacto. Entonces, es que así es re fácil. Claro, absolutamente. Pero bueno, este documental que hoy estamos viendo, todo esto a raíz de un polémico estudio que nosotros hemos querido presentar, digamos, para tocar todos los puntos de vista respecto a este tema, que decía que las personas excesivamente fanáticas de las religiones podían estar de alguna manera alteradas mentalmente, proclive a las drogas, digamos, o algún tipo, digamos, de demencia. Fíjate que el documental se pregunta, pero ¿dónde comienza este escándalo de la diseminación de las religiones? Dice que comienzan en la niñez y que la religión funciona como un virus. ¿Cómo como un virus? Lo explican acá, mira. Let me explain why, when it comes to children, I think of religion as a dangerous virus. It's a virus which is transmitted partly through teachers and clergy, but also down the generations from parent to child to grandchild. Children are especially vulnerable to infection by the virus of religion. A child is genetically pre-programmed to accumulate knowledge from figures of authority. The child brain, for very good Darwinian reasons, has to be set up in such a way that it believes what it's told by its elders. The child brain will automatically believe what it's told, even if what it's told is nonsense. And then when the child grows up, it will tend to pass on that same nonsense to its children. Él es muy duro respecto a esto, pero él explica lo siguiente. Pero es lógico. Por un sistema evolutivo darwiniano, dice, los niños creen en los padres porque obviamente ellos saben que es peligroso, digamos, que a animales no hay que acercarse. Entonces se crea una estructura cerebral de confianza absoluta en los adultos, que de partida son sus padres, y en cualquier adulto en general, de parte de cualquier niño, y obviamente tiene una confianza. Entonces cuando estos adultos han adquirido, dice el documental, una cultura de creer ciegamente en algo, y estas son las reglas y así es, y no hay que cuestionarlas, los niños, dicen ellos, lo heredan y terminan transmitiéndoselo después a su hijo. De hecho, el documental hace una entrevista a una psicoterapeuta y dice, cuando a un niño le hacen creer en Dios y por lo tanto en el infierno y en un castigo donde van a ir a parar si es que no hacen caso en los 10 mandamientos, por ejemplo, eso es lo que yo llamaría un trauma o tortura psicológica. Bueno, pero es la pega que ha hecho la religión con los colegios, digamos, y que ellos una parte de las estrategias que hacen las religiones es montar una línea de fuego, es montar colegios que la pasan y otros que no. Es montar colegios y en base a la educación transmitir sus valores. Pero Dios entonces sería como el viejito pascuero, como el conejito de Pascua, como el ratoncito. Y el diablo, como el viejo del saco. Es como el viejo del saco, como el cuco. Pero a mí como que me da la impresión de que este hombre plantea seres no pensantes. O sea, sí, es obvio que uno cuando nace toma el ejemplo de los papás, tanto política como religioso, como etcétera.
pero uno también se convierte en un individuo pensante. Es verdad. O sea, yo me entreguen, en el fondo, lo que me entreguen como información hereditaria. En algún momento lo proceso. Yo necesito pensarlo y tomar la decisión de cuál es la opinión que yo tengo. Pero depende del caso. La mayoría de los casos, desde chica, en un colegio católico tenés que pensar que lo más probable, yo la bautizo a la bebida y que mi hija va al colegio católico y a los 12 años ya está con la primera comunión. Claro, lo más probable es que ella nunca me diga, mamá, ¿por qué yo soy católica? O ¿por qué tú decidiste que yo si me creyera en Dios o algo? Porque claramente va a ser una, no es ni siquiera, casi no es una opción. O sea, tú les das la herramienta, yo creo que es muy difícil. O sea, yo al menos conozco muy pocos casos que alguien a los 15 años decía, ¿sabéis que yo no quiero ser católica? Y en verdad lo que tú me enseñaste desde que yo nací hasta el día de hoy y lo que me han enseñado en el colegio, que es todo tu entorno, o sea, tu colegio y tu casa es tu mundo. Es muy difícil que tú tomes la decisión. Es la lógica, son los procesos de evangelización, digamos. Todas las religiones tienen sus procesos de evangelización y tienen misioneros y construyen iglesias. Pero ¿cuánta gente están, se cuestiona lo que él dice ahí? ¿Cuánta gente se cuestiona? ¿Cuántos de nosotros los 15 años? Muy poco. Si a ti te educaron de una forma y tú fuiste a un colegio con ciertas características valóricas, tú nunca te cuestionaste o quisiste, no, ¿sabéis que yo voy a ser ateo? Voy a ser no sé qué. Tú lo vas a cuestionar en algún minuto de rebeldía, pero vas a volver igual. Siempre yo creo que en algún momento vas a conocer gente, en algún momento vas a descubrir el mundo. En ese momento en que tú tienes que tener ese lo que tú dices es verdad. Mira, el documental lo plantea como un virus porque dice que es exactamente como lo siguiente en algún momento. Dice, si a ti, por ejemplo, nadie lo quiera, de los 12 años te echaste un cigarro en la boca y es choro y choro y choro, en algún momento, quizás muy pronto, tú vas a decir, sabéis que fumar hace malo y lo tengo claro. Pero una vez que ya te metieron el bicho, es muy difícil sacárselo cuando tienes instalado algún tipo de estilo de vida o todo adictivo. Sobre todo que acá, digamos, que alguien por ahí puede tener todavía la duda, ya que no se puede demostrar la no existencia de Dios, así como su existencia, obviamente en una de esas mueve el infierno y todo, y ciertos teclas psicológicas han sido pulsadas en la persona para que crea, o que a veces dice, ¿sabes qué? No me hace mal querer, mejor sigan esto porque en una de esas, ¿quién sabe? Viene más. Bueno, tú hablaste que si Dios, como lo presenta el documental, entra, digamos, a mismas líderes que el viejo Pascuero, el conejo de Pascua. Bueno, este documentalista, en su trabajo, todo esto lo estamos haciendo por este último trabajo de encuesta que hizo de estudio, donde demostraban que había cierta inclinación de locura en las personas religiosas. Así se refiere a las contradicciones morales que se encuentran en las religiones cristianas. De alguna manera designa, según sus propias palabras, cuál es el rol de Dios, y mucha atención con este segmento que es muy fuerte también. Mira. It's not so bad, surely, to believe in moral codes handed down to us from the good book. Doesn't the Bible give us a moral framework in which to live? Well, no. The holy texts are of dubious origin and veracity, and they're internally contradictory. The God of the Old Testament has got to be the most unpleasant character in all fiction. Jealous and proud of it, petty, vindictive, unjust, unforgiving, racist, an ethnic cleanser urging his people on to acts of genocide. I'm about to meet a believer who uses the Word of God to fight against centuries of human progress. I think execution for adultery is not rejected. Not rejected by whom? By you? No, by the New Testament writers. What about you? Do you favor execution of adultery? I think that's fair to say that that's still a proper punishment that the state ought to prosecute. Derechamente este hombre, cuando pasa por muchos tipos de pastores o personas que profesan la fe, se encuentra en más de oportunidad con alguien que dice, ¿saben qué? El Antiguo Testamento, al igual que el Nuevo, castiga, por ejemplo, a las mujeres que son infieles, agarrándola a piedrazos hasta la muerte. Si lo dice la Biblia, no tengo por qué dudarlo, y de hecho le exijo al Estado y al gobierno que siga imponiendo esta ley como se hacía en la antigüedad, porque se lo dice Dios, yo creo que es lo correcto. ¿Cacha? A mí lo que me pasa es que para muchas cosas que son inexplicables con respecto a la fe, hay mucha gente que le sirve que sean inexplicables, porque si tuvieran una explicación... Los mantos de duda. Exactamente, los mantos de duda. Si existiera una explicación, efectivamente, y te dijesen, ¿sabes qué? Eso no fue un acto de milagro, eso fue provocado por ti. ¿Y sabes cómo se hace? De esta manera.
viejo, ¿cómo nadie me enseñó a hacer eso? Y con eso solucionáis muchas cosas de tu vida que han sido angustiantes, que son provocadas por un sistema. Ok, pero mira, lo que estamos aquí, yo creo que llegamos al punto muy importante del documental, que tiene que ver de cómo con la fe muchas personas justifican el castigo. Hace poco, como acá en Chile, proveniendo, digamos, de la palabra de un líder religioso, la matanza de animales, en otras partes donde se les permite, o más bien dicho, se le invita a golpear a los niños si es que tienen inclinaciones homosexuales. De todo eso se hace cargo el documental. Finalmente aquí la gran pregunta es que tenemos que en algún momento llegar a cuestionar el libro bíblico, entendiendo de que quizás era producto que se sumaba a la cultura de una época y que hoy día, como ahí decía el documental, este hombre con el que habla y que dice debiera imponerse la ley, obviamente, de asesinato ante las personas que son infieles, de que claramente se pasa a llevar años de evolución social. Y no quedaría gente viva, así que... Por eso, es inaplicable, partida. Es medio ridículo. Claro, lo que pasa es que él está apuntando a precisar, yo creo que él va a pegarle, a meter el dedo a los que son, a los fanáticos de la fe. A cuestionar, digamos, a cuestionarle eso, digamos. Pero ¿sabéis qué? Yo creo que hay un tema ahí con ese fanatismo que es poco honesto también. Esa gente que da un discurso, obtuso. Claro, que da un discurso y que así como no está capaz, igual que los caballos, hasta aquí nomás ven. Entonces, claro, tú decís, a ese tipo de gente tal vez sí el mensaje es errado y la gente se pierde en el camino producto de eso, que no son capaces de mirar para el lado, no son capaces de entender otra cosa. Claro. Normalmente los más creyentes son también los más bizarros. Sí, tal cual. Bueno, en este segmento que vimos, fíjate que él lo que más ataca son las contradicciones del discurso bíblico, porque por un lado se habla de amar a los demás como a ti mismo, lógico, pero hay un infierno que está esperando a aquellos que no hacen caso. Horrible. O por otro lado, te dice, si te pegan, pone la otra mejilla. Sin embargo, aquellos que golpean, digamos, alguna ley divina de Dios o lo ofenden, hay un infierno esperándolo, del cual una vez que entren ahí nunca van a poder salirse porque la condena es eterna y sin poder de apelación. Entonces te das cuenta, dice, yo encuentro, dice el documentalista, que podría seguir, porque no es malo seguir códigos de moral, ya vengan de cualquier lado, las leyes creadas por el hombre o estas que supuestamente tienen origen divino, pero está tan llena de contradicciones que por un lado me dicen hacer una cosa, pero obviamente predican de otra manera, permitiéndose matar a personas adúlteras, digamos, golpeando a los niños, o etcétera, etcétera. Fíjate que una de las frases clave que rescata este documental, que lo saca del premio Nobel de Física, Steve Weinberg, para mí es uno de los que me caló más profundo. Fíjese, miren lo que dice, porque yo esto la primera vez que vi el documental hace varios años y lo escuché, se me quedó pero grabado fuego en la memoria. Mucha atención, miren. Steven Weinberg, Nobel Prize-winning theoretical physicist. Weinberg said, "Religion is an insult to human dignity. Without it, you'd have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, it takes religion." Wow. Viejo, lo que dice sencillamente es que si la gente, viejo, la gente hiciera lo que quisiera, probablemente habría buenos y malos en proporciones dependiendo de la cultura de cada lugar. Pero sin lugar a dudas, si uno de los grandes males que dice este documental respecto a la religión es que por engaño o digamos o por falsas creencias ha hecho que personas justifiquen el mal siendo que eran buenas personas, Gonzalo, que solo querían cumplir con la palabra de Dios, Gonzalo, y terminaron matando, golpeando, abusando, etcétera, etcétera. Gonzalo lo dijo en algún momento, el proceso de evangelización, pues llegaron muchos personajes a muchos lugares donde ya tenían su sistema armado y los quedaban mirando y estaban en su justo derecho de decir, oye viejo, yo no quiero lo tuyo, yo estoy súper bien. Claro, no, pero es que pero no lo querían aceptar, ahí venía la presión y efectivamente el dominio. Pero el proceso de evangelización es, llegan profesores, gente que te enseña, no sé, a mejorar, digamos, tu artesanía, te entregan herramientas, te dan educación, una serie de cosas donde ellos te cooptan, te dicen, ven, yo te voy a dar todo esto y aparte de eso, empiezo a darte eso. Y es lo que pasó, por ejemplo, en Chiloé. En Chiloé se desarrolló uno de los procesos de evangelización más exitosos del mundo. Hay más de 70 iglesias montadas en todo Chiloé. Digamos, las iglesias eran verdaderos barcos dados vuelta. O sea, digamos, y se le enseña a la gente, y tú vas hoy en día a Chiloé y ves niños el día sábado, domingo, leyendo la Biblia fuera de la iglesia solos. Realmente es como tener una cartera de clientes. Tal cual. Pero obvio, eso es. Es duro, pero es así. Eso es bueno. O a los mormones con sus camisitas. Recorriendo la ciudad. El caso es que aquí cada uno, digamos, tiene su propia creencia. Acá hay personas
cristianas, budistas, ateos, aquí hay de todo. Me gusta el y hemos budismo, querido, obviamente, tocar este tema simplemente para entender todas las aristas y todo esto a propósito de un estudio que ha sacado Chispa en Europa y que ha determinado que las personas demasiado creyentes están en un desequilibrio mental. Usted haga su tarea, sus ecuaciones mentales y vea si está bien o está mal, pero esto es un asunto personal de cada uno, claramente.